con el correo que tienen registrado ahí. Así es, ¿verdad, doctor? Así es. En el sistema. Entonces, Néstor Esquivel y Noé Flores serán de esta sección. ¿Alguien los conoce? ¿Conocen a Néstor Esquivel o Noé Flores? ¿No? No. No, Lita. Bueno, te lo rechazo. No, licenciada. Gracias. Bueno, entonces empezamos. Vean, ustedes en su... Buenas tardes a todos, ya vamos 121. Ustedes siempre en su plataforma Classroom, ahí ya tienen las guías conceptuales para el tema de hoy, que es los bienes... gracias, Rosario, de repente, ¿verdad? Que es los bienes y su clasificación. Entonces, repito, lo tienen ahí y ese es el tema que vamos a explicar el día de hoy, pero hubo algún lapsus aquí que se me olvidó. Bueno, la cuestión es que siempre por el mismo sistema, ahí tienen eso, y el doctor tiene materiales sobre la clasificación de los bienes, entonces también, eso era lo que se me había olvidado, se los va a compartir en la misma plataforma, ¿verdad? Pero más tarde, ¿verdad? Hay una, ¿quién será, Diego? Buenas tardes, licenciada. Valeria se llama. Valeria. No, Noé Flores hay aquí. Lo que puedes hacer, eso es sugerencia, es admitirlos, porque si no van a estar queriendo entrar y después le toman foto y dicen que uno no los dejó, no les permitió entrar. Ajá, lo que pasa es que no saben que hay que entrar con el correo sí, de que registraron, ¿verdad? Tal vez lo voy a decir al finalizar la clase también, pero también no estoy obligada a... No, en ningún solo momento. darles por esta vez, ¿verdad? Podría Sí. ser. Vamos a dar ahorita admitir aquí. Bueno, lo que sí puedo hacer es que yo les puedo compartir esa mi plática que tengo sobre los bienes y su clasificación. Ajá, para que les ilustre. Para que, ajá, a mí pues me gusta que tengamos así trabajo, tiene entonces la ahí, gráfica, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Bueno, entonces miren, compañeros, ustedes tienen de la guía 3 a la guía 7. Ahí hoy el tema que vamos a ver es el tema de los bienes. Y tal vez es un poco tediosa la clasificación de los bienes, pero es fundamental su importancia, no solo para el derecho civil, sino para otros campos del derecho. El derecho penal, el derecho administrativo, el derecho mercantil, por ejemplo. Ustedes ahí en la guía 7 tienen una guía que se llama algunos ejemplos, ¿cómo se llama? Algunos ejemplos de las leyes. De los bienes, de algunos ejemplos de leyes que se relacionan con las diferentes clases de bienes. Y, por ejemplo, hay leyes de utilidad diaria, como por ejemplo la ley de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nos concentremos hoy en todo, en que entendamos qué es un bien y cuál es la clasificación de los bienes que tenemos en nuestro Código Civil y demás leyes. Porque vamos a ver ahorita con la exposición del doctor que hay bienes que están regulados, no solo aquí, porque la clasificación que adopta nuestro Código Civil es la clasificación que realiza el maestro Castanto Beñas, es la que más se adapta a nuestra legislación, pero como les repito, no solo está dirigido al derecho civil. Realmente la cosa es todo lo que existe, ¿verdad?, en el mundo exterior y genera una relación jurídica. Ustedes en la primera columna tienen ya dos definiciones, una de carácter doctrinario y una de carácter legal, porque empezamos con el artículo 442, que sería bueno que abrieran ya ese artículo en su Código Civil, porque de ahí arranca entonces ya la lectura y el estudio del libro segundo. Vean el artículo 442,
Ahí se inicia el libro segundo, como repito, y el libro segundo, vean cómo se llama, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Empezamos hoy entonces con los bienes. Doctor, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Ibas a decir algo? No, ya no. Ya no, bueno. Ok. Bueno. Ahí está. Entonces, el día de... Bueno, como ya todo el preámbulo que dio la licenciada, pues el día de hoy pues vamos a hablar sobre los bienes y su clasificación y por qué es tan importante clasificarlos, pero para poder adentrarnos en ellos tenemos que primero tener ciertas consideraciones en qué son bienes. Y los bienes están muy dentro del ordenamiento jurídico, pues vamos a estar escuchando la palabra bien y las palabras como cosas. Entonces, las cosas en general y los bienes en particular, como lo dijo la licenciada, son legisladas en el libro segundo del Código Civil, que ya lo titulamos de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Al no mencionar derechos reales, dijimos que son derechos de cosas reales sobre cosas. Y las cosas son parte de esta vida y son bastante útiles al hombre. Las relaciones jurídicas como tal, el hombre es el sujeto y las cosas es el objeto. Entonces, cuando hablamos de bien y cosa pensamos que es lo mismo, sin embargo, vamos a ver que no son lo mismo. La cosa, según el acervo greco-romano, consideró a la cosa como todo aquello que existe, el res o cosa. Esa cosa es aquello que tiene existencia material, o sea que tiene un cuerpo, un corpus, tiene cuerpo o consistencia. La cosa con entidad física o carente de ella es todo aquello que puede ser objeto de relaciones jurídicas. Por lo tanto, entonces podemos decir que las relaciones jurídicas, el objeto va a ser la cosa, pero esta cosa, tal y como estaba establecido en el derecho romano cuando decíamos la boza, y la cosa tiene que ser útil y apropiable, o sea que tiene a satisfacer una necesidad, debe de ser útil y se pueda tomar, que se pueda incluso comerciar, apropiarse de ella. Y al ser útil y apropiable se convierte en un bien. Entonces, leamos el artículo 442. ¿Alguien que me ayude? Yo se lo leo. Por favor. Ok, artículo 442, concepto. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Ahí pues nuestra normativa ya está clasificando, pero lo importante es que en el concepto dice, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, pero para que sean apropiables tienen que ser útiles. Por lo tanto, doctrinariamente y tanto en nuestra normativa, cosa es todo aquel bien que por útil
y apropiable. ¿Qué va a pasar con él? Va a satisfacer una necesidad humana. Entonces, el bien va a ser todo aquello que tiene existencia material o inmaterial. Filosóficamente, podemos decir que bien es todo aquello que puede proporcionar al hombre una satisfacción. Para el derecho, bienes van a ser los valores materiales o inmateriales que pueden ser objeto de relaciones jurídicas, porque van a haber cosas que tengan consistencia material, pero pueden existir algo que sea abstracto, como el derecho de un crédito. Y entonces para el derecho, pues estos bienes van a ser valores materiales o inmateriales. Entonces, por lo tanto, ese bien va a satisfacer necesidades humanas y es el que bien establece la relación jurídica. Sujeto, tanto la persona individual como la persona jurídica, van a través del objeto y del derecho, y entonces se produce una relación jurídica. ¿Qué diferencia podemos encontrar entonces entre bien y una cosa? Cuando hablamos de bien, en especie va a ser ese conjunto de individuos. Existe material o en una forma inmaterial. Por lo tanto, puede ser corporal, o sea, que se vea, que tenga un cuerpo o un corpus, pero también que sea carente de él y que sea un incorporal, como por ejemplo que les decía yo, ese crédito. Al quererlo comparar, entonces decimos, bien es la especie y la cosa va a ser el género, es ese conjunto de especies. Tiene existencia material el bien, o inmaterial, pero la cosa solo tiene existencia material. El bien puede ser corporal o incorporal, pero una cosa solo puede ser corporal. Para que sea esta cosa un bien, tiene que ser útil. En cambio, la cosa de por sí es inútil, no tiene una utilidad propia. El bien va a ser apropiable, o sea que va a ser apreciable económicamente. La cosa puede ser inapropiable y no tiene una apreciación económica. El bien puede ser objeto de derechos y la cosa en sí no tiene una consideración jurídica. Por lo tanto, los bienes son útiles al momento de ser susceptibles de apropiación, o sea, de ponerle una valoración económica, una apreciación económica. Las cosas, al ingresar al mundo del derecho, el simple hecho de participar en una relación lo hace que se transforme la cosa en un bien. Por lo tanto, bien y cosa no es lo mismo. Colín y Capitán definen o conceptúan el bien al decir que bienes son las cosas que pueden ser objeto de un derecho y van a representar un valor pecuniario. Cabanelas lo establece que son bienes todos los objetos que por útiles y apropiables sirven para satisfacer las necesidades humanas.
Y como ya leyó la compañera, nuestra legislación, nuestro Código Civil, establece en el 442 que las cosas son bienes, las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. No importando el último párrafo, que se clasifican en inmuebles, inmuebles, que eso le vamos a dar importancia cuando hablemos en sí de la clasificación. Por lo tanto, bien y cosa no es lo mismo. La cosa, al entrar en el mundo del derecho, se convierte en un bien, ya que este bien va a ser útil y apropiable. ¿Qué características? Entonces vamos a empezar por ver los bienes, porque son lo que nos interesa en esas relaciones jurídicas. Esas cosas que por útiles y apropiables satisfacen una necesidad humana. Por lo tanto, estos bienes van a tener ciertas características. Y primero, como ya lo hablamos, va a tener la posibilidad de una apropiación, o sea, que sea negociable, que se pueda transferir. Yo te lo regalo, yo te lo vendo, yo te lo permuto, etc. Hay una relación, el vínculo del bien con su titular. Él hace que al ser apropiable, lo pueda negociar. Por lo tanto, tiene una comerciabilidad, que es la susceptibilidad de un bien de ser objeto de actos jurídicos. La utilidad, pues obviamente, como ya dijimos, conlleva un beneficio, un interés, una satisfacción, una necesidad humana. Y la importancia del bien es que las cosas, bienes y objeto, todos ellos van a ser materia de regulación jurídica. Solo que las cosas al entrar y los objetos al entrar al mundo del derecho se convierten en bienes porque van a ser útiles y apropiables. Eso es muy importante saberlo y empezar a comprender esa definición de bien. Ahora bien, dicen los, ¿para qué clasificar o el por qué se deben de clasificar los bienes? Y Arce y Cervantes establece que se clasifican los bienes para distinguir categorías, ya que las mismas reglas del derecho no van a ser aplicables a toda clase de bienes. Algunos van a ser específicos para cada tipo de bien. Cada cual, o sea, cada bien tiene sus características y ámbito de aplicación. Por el contrario, Rojina Villegas agrega que el régimen jurídico de las diversas especies de cosas y bienes es común o diferente dependiendo de la clase a la cual pertenecen. Por lo tanto, sí es importante clasificarlos. Además, se usan para fijar ciertas reglas que, tomando en consideración la naturaleza de las mismas, organiza a los bienes con modalidades jurídicas distintas. Por lo tanto, Castanto Beñas, que es uno de los que establece una clasificación que más se ajusta a nuestro ordenamiento, él dice que deben clasificarse las cosas por las cualidades físicas o jurídicas y por la conexión que van a tener las cosas entre ellas
o los bienes entre ellos, al entrar en esa relación y por razón de su pertenencia. Los bienes se van a conectar unos y otros y entonces de ahí es que nace una clasificación. Primero, Castán Tobeñas establece una que por sus cualidades físicas o jurídicas hay una serie de en subdivisiones, y la primera dice que por su naturaleza pueden ser corporales, que tienen un corpus, se ven, y otras incorporales, por su naturaleza. Vamos a ver cada una de ellas para que se entienda mejor. Por su determinación van a ser específicas y genéricas. Por su susceptibilidad de sustitución, de sustituirse uno con otro, van a ser fungibles y no fungibles. Por las posibilidades del uso repetido, van a ser consumibles y no consumibles. Entre las consumibles, pues hay unas que de consumo inmediato y otros de consumo gradual. Por la susceptibilidad de fraccionamiento, pueden ser divisibles o indivisibles. Por la existencia en el tiempo, presentes y futuras, y por la existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento en inmuebles, que es lo único que es al momento hemos visto en el 442, que es donde establece y se clasifican en inmuebles y muebles. En nuestra legislación hay una clasificaciones por todos lados. Vamos a ver por su naturaleza. Y entonces, las corporales, pues son las que vemos o las que pueden ser apreciables por nuestros sentidos. Y entonces, tienen un corpus y por lo tanto, se ven. Esas son las corporales. Y las incorporales, los que aún no teniendo manifestación concreta y tangible, o sea que no se puedan ver, sí van a tener efectos jurídicos determinables. Por ejemplo, una marca, derechos de autor o un crédito. Entonces, no se ven, pero produce efectos jurídicos determinables. Por lo tanto, por su naturaleza pueden ser corporales e incorporales. Por su determinación pueden ser genéricos a aquellos a los que se alude identificándolos por su naturaleza común. Así, es un carro, es un libro, es un zapato tenis. O sea, lo identifica por su naturaleza común. Ahí va un carro, puede pasar otro carro, aunque sean de distinto. Si es distinto, ya son específicos, tienen una especificidad, y entonces estos son aquellos que se particularizan por elementos de exclusiva pertenencia a su naturaleza. Entonces, ahí va un carro, sí, pero entonces ya decimos, es un Corolla, sedán, LE y todas las características que le puedan poner al carro. Este es un libro, es el genérico, y aquí pues habrá una Biblia, un zapato tenis, aquí un zapato tenis Adidas, de tales características. O sea, lo genérico, como por ejemplo, otro ejemplo que les podría dar es
el ácido acetil salicílico, pues, y el específico, la aspirina de Bayer. Entonces, el genérico se llama ácido acetil salicílico, y el específico ya es la aspirina de Bayer, o otro tipo de aspirina ya con marca. Por su susceptibilidad de sustitución, puede ser fungibles y no fungibles. Los fungibles, aquellos que por no tener una individualidad propia y determinada, pueden ser sustituidos por otro de su mismo género. Yo a usted le doy un quintal de arroz como parte de una venta y no necesariamente me tiene que devolver este mismo arroz. Me lo puede sustituir por otro quintal, solo que tiene que ser del mismo género y bien determinado. No fungibles, los que teniendo una individualidad precisa y concreta no pueden ser representadas o sustituidas por otros. Estoy hablando de la Mona Lisa, el verdadero lienzo de la Mona Lisa, una copa de fútbol, la Jules Rimet, no puede ser sustituida por otra porque solo hay una. O, por ejemplo, el monumento de Quiriguá. Entonces, estos se pueden sustituir por otros de su mismo género y estos no pueden ser sustituidos por las posibilidades de su uso repetido. Son consumibles y no consumibles. Consumibles aquellos en los que el uso altera su sustancia de tal manera que impide un ulterior aprovechamiento de sus funciones. Por ejemplo, la tinta de una impresora, la venta en un supermercado de legumbres y frutas, etcétera, que se pueden, si se consumen, si no se deterioran, y entonces estos son los que representan los consumibles. No consumibles, pues obviamente estos no se pueden consumir, aquellos en los cuales a pesar del uso que va a tener, se mantiene su naturaleza intacta. Un avión, un carro y un sofá. Por la posibilidad de fraccionamiento pueden ser divisibles e indivisibles. Los divisibles, aquellos que pueden fraccionarse en partes sin detrimento de su naturaleza. Y aquí alguien puede decir, pero mire, el dinero, pero yo lo veo. Y entonces también puede ser, tiene una característica que es corporal. Y entonces, pero el dinero, y es apropiable y todo, bueno. Pero lo principal es que estas partes, sin detrimento de su naturaleza. Igual cuando se tiene un predio, una finca, se puede fraccionar. Los indivisibles son aquellos que no admiten la división sin menoscabo de su naturaleza y de su uso. Una casa no se puede dividir y que se la lleve uno para un lado y la otra al otro lado. O, por ejemplo, un reloj. No se puede dividir porque si se divide, pues estamos, hay detrimento de su naturaleza. Por su existencia en el tiempo y posibilidades de desplazamiento.
el desplazamiento de un lado a otro. Entonces, pueden ser inmuebles o raíces. Que los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a otro sin deterioro. Y aquí pues van a haber ciertos criterios de consideración a qué es o en este inmueble hasta dónde se debe de considerar que es un bien inmueble. Y para ello pues hay unos criterios de consideración que por su naturaleza comprende el suelo y subsuelo. Por incorporación también va a ser bien inmueble todo lo que esté unido al suelo. Por ejemplo, un árbol. Por destino, lo que se le dé uso al fundo. Por ejemplo, si tenemos unos semovientes que sirven para el uso del fundo, entonces se deben de considerar bienes inmuebles, a pesar de que estos se puedan trasladar de un lado a otro, como cuando vamos a ver los bienes inmuebles. Y por analogía, por ejemplo, cuando hipotecamos, necesitamos hipotecar un bien inmueble, la hipoteca por recaer en un bien inmueble, entonces la hipoteca la consideramos como únicamente un bien para un bien inmueble. Los bienes muebles son aquellos susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin menoscabo de su naturaleza. La dinámica del traslado podrá ser propia, como en el caso de los semovientes, o bien externa en el caso de los demás bienes muebles. Si los semovientes están solo para la venta y todo, pero no sirven como para el uso del fundo, van a ser considerados bienes muebles. Pero si son para el uso del fundo, aquellos bueyes que jalan los arados, etcétera, entonces son considerados bienes inmuebles. Cabe hablar también de muebles por analogía, identificando de esta manera derechos que recaen sobre este tipo de bienes u otros que por su disposición de la ley merecen esta calificación especial, como son las acciones de una sociedad. Estas por ley tienen esta característica que las identifican y las clasifican como bienes muebles, porque pueden ser traslativas. Para ello, pues por su existencia en el tiempo, vemos los inmuebles no se pueden trasladar de un lado a otro, y los muebles, automóviles, teléfonos, la ropa, electrodomésticos, etcétera, también son bienes muebles. Ahora bien, importantísimo, y es en el artículo 445, está establecido 7 numerales en los cuales nos dicen qué son los bienes inmuebles. Leamos el primero del 445. Buenas tardes, licenciado. Artículo 445. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles, primero, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. Dentro de la tierra. Entonces ahí establece
suelo y subsuelo. 2. 2. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Okay. Número 3. Porque ya los frutos, si ya están cosechados, ¿cómo los tendríamos que clasificar? Como muebles, licenciado. Como muebles, perfectamente. Sigamos. 3. Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. 4. 4. Las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Nacieron como bien mueble, pero fueron adheridas al suelo de una manera fija y permanente, por lo tanto, ya van a ser consideradas bienes inmuebles. Siga. 5. 5. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Fijas. Muy bien. 6. 6. Los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. ¿Y 7? Y 7. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve, con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Uno donde se cultive, por ejemplo, la tilapia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todos ellos van a ser considerados bienes inmuebles. Luego ahí en el 446 dice que se reputan bienes inmuebles, se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales, o sea, el derecho sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. O sea, que todos los derechos reales que se tenga sobre un bien inmueble, entonces, y las acciones van a ser bienes inmuebles. Ok, ahí pues están las partes, van a ustedes a leer las partes integrantes, los materiales de un edificio, que todo eso está unido permanentemente, los accesorios. Bueno, entonces, lo son únicamente el suelo y subsuelo. Esto del suelo y subsuelo es la capa en que se produce la mayor parte de las actividades biológicas, como las excavaciones y deyecciones de los animales, el crecimiento de las raíces de las plantas, tal y como leyeron las literales, y la descomposición de la materia orgánica y las actividades agrícolas del hombre. O sea, suelo y subsuelo y ya no más. O sea, que tampoco podemos llegar hasta determinada excavación. No se van a reputar y únicamente se va a considerar el suelo y el subsuelo. Los inmuebles por incorporación, pues, tal y como se los dije, aquellos que merecen se encuentran unidos al suelo de una manera permanente, como todos los árboles o todas aquellos pilares o todo lo que se encuentre unido exactamente de una forma fija. Por destino, pues son aquellos que siendo muebles por naturaleza, porque estos se pueden trasladar de un lado a otro, serían bienes muebles, pero como están al servicio permanente de un fundo, o sea, de una finca, o son ajenas a él como pertenencias. O sea, esto es según
el maestro Juan Francisco Flores Juárez. Entonces, los inmuebles por destino. Inmuebles por analogía, pues son los bienes incorpóreos que por constituir derechos sobre inmuebles, esos derechos no se ven, como por ejemplo la hipoteca. Es un derecho que recae sobre un bien inmueble. Las hipotecas solo pueden recaer en bienes inmuebles y por lo tanto se consideran inmuebles por analogía. Ahora bien, ¿qué son los bienes muebles? Ya dijimos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Entonces, leamos el 451. Artículo, No que duerman, por favor. Artículo 451. Bienes muebles. Son bienes muebles. Primero, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Segundo, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Tercero, ¿podré yo llegar a alquilar una casa y construyo sin qué ni para qué una michurrasquera y todo? ¿Será un bien inmueble o un bien mueble? Inmueble. Inmueble. Si lo pongo fijo y que si ya no la puedo quitar. Es mueble, licenciado, porque tiene el objetivo de ser temporal. Exactamente. Porque yo no puedo construir en terreno ajeno, ¿verdad? Y probablemente lo deba de quitar o se quede ahí a consideración del dueño, ¿verdad? Entonces, bienes muebles, los vehículos, un escritorio, etcétera. Sigamos. Tercero, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. por ejemplo, hay en el Michi y todos esos desastres que acarrea tierra, piedras y todo, y puede acrecentar mi propiedad. Entonces, esas fuerzas naturales susceptibles de apropiación se van a considerar bienes muebles. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. O sea que las acciones y todo deben ser consideradas tal y como los puse en la imagen, bienes muebles. La siguiente. Quinto, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y sexto, los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Ok. Bueno. Las construcciones, tal y como está establecido ahí en el 2, las 3, las fuerzas naturales. Más que todo, estas fuerzas, todo lo que va a generar algo para el bien inmueble, se debe considerar mueble. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. No interesa cuánto de energía puede generar la corriente de un río, sino la parte que se aprovecha mediante los instrumentos tecnológicos, por muy primitivos que sean. Así, para todos los efectos e implicancias jurídicas que puedan tener estas energías, son considerados bienes muebles. Esas fuerzas naturales también pueden ser las fuerzas eólicas, ¿verdad? O las de conducción eléctrica o telegráfica. Y las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas,
que son consideradas bienes muebles. Estas son las acciones o los derechos de crédito, como el pagaré, una letra de cambio o esas pólizas, ¿no? Servicios de dinero o servicios personales. También los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Cada marca pues está considerada dentro de los derechos de la propiedad literaria, artística e industrial. Y lo que es los derechos de autor y de todas esas leyes conexas. Ahora, ya dijimos por sus cualidades físicas, y la segunda clasificación macro en grande es por la conexión de unos con otros, o sea, la conexión que hay de un bien con otro bien. Por su constitución y contenido pueden ser singulares y universales. Por la jerarquía que entran en relación, principales y accesorios, por la posibilidad o susceptibilidad del tráfico dentro del comercio o fuera del comercio. Por el titular de su propiedad pueden ser bienes del Estado o bienes de particulares. Y por el carácter de su pertenencia, bienes de dominio público o bienes de propiedad privada. Por su constitución y contenido son singulares, son comprensivos de los simples y compuestos. Pueden ser simples y compuestos. Los simples son aquellos constituidos por un todo orgánico, como una estatua o un semoviente. Y los segundos, que ya son compuestos, van a ser por la fusión de varios simples, como por ejemplo un carro. Entonces, los singulares pueden ser simples y compuestos. Simples es en un todo, y en los compuestos hay una fusión de un bien con otro. En los universales son los bienes que van a estar constituidos por varios elementos, entre los que no existe una vinculación material, cuestión que no obsta para que sean considerados como un todo. Por ejemplo, si es solo de uno, son bienes muebles, pero si es en un todo universal, es un rebaño. Son universales. Y, por ejemplo, un libro, pero se puede también toda una biblioteca. Entonces, así están por su constitución singulares y universales. Por la jerarquía, pues van a ser principales todos aquellos que tengan mayores atributos de trascendencia en relación a otros. Por ejemplo, una casa en relación a todas las lámparas que tiene. Entonces, estos van a ser independientes y tienen mayor importancia y valor en relación a otros bienes. Entonces, esta es por la jerarquía en los cuales se van a entrar entre unos y otros. Y accesorios, cuando los bienes dependen de un bien principal y su existencia está condicionada a la existencia del principal. Una camisa, la principal es la camisa y el botón es el accesorio. Un vitral, el principal puede ser el vitral, porque aquí entra otra consideración, y que es lo que mayor
presencia pueda tener con respecto a otro. Entonces es el vitral, todo ese conjunto de vidrio de una ventana. Iguales en una escultura, en un lienzo o en los marcos de una pintura. Por la susceptibilidad del tráfico, pueden ser dentro del comercio y eso va a haber tráfico mercantil. Sí. Y fuera del comercio, pues no hay tráfico mercantil y por su naturaleza no van a ser posible ni poseerlas, ni venderlas, ni permutarlas, ni nada. Como el sol, la luna o una determinada pintura como patrimonio cultural o propiamente la marihuana, ciertas drogas como la marihuana, aunque ese es motivo ya de que lo quieren poner legalmente. Por el titular de su propiedad van a haber bienes del Estado, todas estas, los recursos mineros, las plataformas continental y todas estas son bienes del Estado, las riberas de los ríos y del mar, y en los bienes de particulares, la propiedad privada. Entonces, estos no pueden ser iguales que los bienes del Estado. Y por el carácter de su pertenencia, pues obviamente los bienes del dominio público que pueden ser de uso público común, como las calles, los parques, las plazas, y de uso público no común, como el subsuelo en los yacimientos de hidrocarburos, por ejemplo. En el Código Civil, que es lo que más nos interesa, pues nos establece en el 443 y 444 por sus posibilidades de tráfico. Hay cosas apropiables y las cosas que están fuera del comercio, y están fuera, los que ahí dice están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley. Y en las cosas apropiables pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no están excluidas del comercio. Por lo tanto, dentro del comercio y fuera del comercio, por su ubicación en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento, que eso ya lo vimos en los artículos 445, 446 y 451. Y por sus posibilidades de sustitución, en el 400, no, ese está malo porque no es, sino que este es, ay Dios. Bueno, ahí tenemos que, ahorita perdí el número. Por sus posibilidades. Bueno, alguien que me va a tener que ayudar ahí para de 452, ¿no? Que no es el 444. 452, licenciado. El 52, creo que sí. Es que no. Es el menaje de 454, Olic, por la sustitución de bienes fungibles. Sí, es. O puede ser, sí, ahí están. 454 es, perdonen ahí, es un error. Ese es lo que es los bienes fungibles. Dice, los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad, calidad y cantidad. O sea que para poder ser sustituido, un quintal de arroz, me pueden dar otro quintal de arroz, pero debe ser
de la misma especie, calidad y cantidad para que pueda ser un bien fungible. Entonces, eso es a grosso modo con las con imágenes. Sé que es un poquito tedioso, sé que se debe de volver a revisar, pero sí es importante que clasificar por eso los bienes. Sí, Valeria. Licenciado, perdón, el último artículo que dijo fue 456. 454. 454, muchas gracias. Sí, ahí perdonen, fue un lapsus, es un error. ¿Alguna pregunta? A ver, Darío, ¿qué dice? Sí, doctor, buenas tardes. Solo bueno, no es tal vez una observación o algo que noté cuando habló de las literaturas y todos esos bienes. Yo creo que eso o el código enmarca al inicio. Sin embargo, creo que eso está considerado en la actualidad en la ley de la propiedad intelectual, o estoy equivocado. Pero, precisamente, cuando veamos, ahí están las leyes en donde no está precisamente en nuestro Código Civil, sino que hay una ley específica en donde los derechos de autor son considerados como bienes muebles. Sí, un momentito, Darío, mire, por eso está la guía conceptual número 7. En la guía conceptual número 7 hay algunos ejemplos de leyes que se relacionan con las diferentes clases de bienes. Esas se las mandé desde la tarde y ahí está la ley de propiedad industrial, la ley de derechos de autor. En la diapositiva está específicamente que es una ley y por eso, por disposición de la ley, es considerado como un bien mueble. Exacto. Perdonen, sí, tal vez porque hoy me tocó ir en el tránsito y escuchándolos únicamente no pude estar digamos, leyendo y eso, pero obviamente me pongo más tarde al día en ese sentido. Exactamente. Pero me quedó solo en el pensamiento, por eso tenía la pregunta, ¿verdad? No tenga pena. Ahí estamos. Eso es, lo importante es que usted vaya a revisar la clase y usted pueda tomar y revisar con el Código Civil y donde dice específicamente por disposición de la ley. Y esa ley específica. Sí, de ahí gracias, doctor y licenciada, gracias. De ahí la importancia de que tengan el material y siempre sus leyes a mano, ¿verdad? En esa guía conceptual, perdón, doctor, en esa guía conceptual tienen varias leyes como ejemplos. No es que tengan que leer todas las leyes, no se preocupen, pues ahorita no. Pero, por ejemplo, en la ley contra la corrupción, ahí tenemos un articulado del 24 al 31. Sería bueno que den lectura a esos artículos. Son 2, 3 artículos de cada ley para que ustedes vayan comprendiendo la importancia y la necesidad de estudiar la clasificación de los bienes, además de su aplicación, que no es únicamente para el derecho civil. Gracias. Oliver Carrera. Sí, ¿no? Sí, Oliver, perdón. Sí, licenciada y doctor, buenas noches. Con el tema del artículo 451 de bienes muebles, en el numeral número 1, que es los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, me imagino que ahí se pueden marcar lo que corresponde a todos los bienes por decir, activos de una empresa o de un patrimonio. Vehículos, todo lo que es menaje y todo lo que corresponde a ese tipo, me imagino, ¿verdad? Relacionado con por eso decía la licenciada que se relaciona con el Código de Comercio, si no estoy mal en ese caso sería, ¿verdad? Así es. Sí, es, totalmente. Y por eso es que las acciones de esa sociedad, a pesar de que sean sobre un
sobre bienes inmuebles, ¿cómo se van a considerar las acciones? ¿Cómo qué tipo de bienes? ¿Muebles o inmuebles? Como bienes muebles. Ahí está la por disposición de la ley. Lo que pasa es que, vea, estamos en el 451, en el numeral 4. Dice las acciones o cuotas y obligaciones de las acciones accionadas. Recuerden que una sociedad es una persona colectiva, ¿verdad? Tiene un patrimonio. Pero para que ustedes sean miembros de una sociedad de esa naturaleza, deben de aportar un patrimonio. Y por ende, ese patrimonio les va a ser acreedor de las acciones. Las acciones en la actualidad solo son nominativas. Y esa acción te da derecho a la parte proporcional de ganancias, por decirlo así, de la empresa o de la sociedad, mejor dicho. La acción, nuestra ley, la acción o cuota la considera nuestra legislación como bien mueble, ¿ya? La acción, el derecho que te da a tu aportación y recibir tus ganancias, tus utilidades, es la palabra. Perdón. Aunque sean sobre un bien inmueble. Ajá, porque el bien inmueble está en uso, ¿verdad? Todo el menaje, todo eso está en uso. Pero la acción que es tu aporte a esa entidad, eso es lo que se considera como bien mueble, ¿ya? Muchas gracias. ¿Está claro? Ah, bueno. Carla. Ahora Carla. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes, doctor y licenciada. Yo tengo una duda muy específica en cuanto a los bienes inmuebles. Pues nosotros de primera mano, pues lo primero que vemos es se puede mover o no se puede mover. Exacto, y de ahí partimos, ¿verdad? Y el doctor tuvo bien a explicarnos otros criterios, ¿verdad? Y según la norma, la base legal para aplicar esos criterios. Pero mi duda específica, y después de la explicación todavía me queda la duda, es en cuanto a las aeronaves acá en Guatemala, porque estas están clasificadas como bienes inmuebles. Entonces, repasando estos criterios, todavía me queda a mí como que esa incertidumbre, ¿verdad? Que ¿por qué es que este tipo de bienes en Guatemala están clasificados así, verdad? Según que yo sepa, ajá, son considerados bienes muebles, aunque sean dentro de del espacio, o sean de Guatemala, y que se generen específicamente que sean de inicio de Guatemala hacia otros lugares y pueden ir, pero navegan con papeles guatemaltecos, por decirlo así. Pero ellos son considerados, según la OASI, que es la organización, la ley que rige la aeronáutica civil, estos son considerados bienes muebles. Exacto. Permítame, Carla. Tal vez usted está confundiendo con el espacio aéreo. El espacio aéreo sí es bien inmueble. Sí. No. Bueno, de hecho, yo estaba viendo la ley específica, ahora la ley de aeronáutica civil, y ahí sí establece que las aeronaves son bienes inmuebles. De hecho, lo vi antes de hacer la consulta, solo quiero ver. Revísela porque yo sí sé positivamente que es un bien mueble. Ahorita le doy el artículo que estaba viendo. Ahora, el espacio aéreo sí es considerado bien. Ajá, en el artículo 39,
en el segundo párrafo dice la aeronave tiene naturaleza jurídica de bien inmueble. Y inmueble. Inmueble. ¿Ay? ¿Qué dice? ¿De naturaleza? Inmueble. Sí, sí. Siga. Y los motores de las aeronaves son bienes muebles, registrables. Entonces, pues esa es mi duda, ¿verdad? De esta clasificación de la aeronave como bien inmueble. Perdón, licenciada, no sé si puedo ayudarle a aclarar esa duda. Es que ahorita vamos, ahí le está hablando de naturaleza jurídica. Ojo, no de clasificación de los bienes. De qué de cómo, cuál es lo principal y cuál es lo particular, o sea, lo compuesto, y eso es lo más importante porque el motor es la parte principal de la aeronave. Ronald, ¿usted quiere colaborar? Dijo. Gracias, sí, muy amable, licenciada. Sí, yo trabajé un tiempo en esa área y está clasificado así porque el inmueble, se le habla a los aeronaves, el inmueble significa el área de GUA, es decir, la licencia que tenemos en la aeronave para Guatemala, ¿verdad? La OASIS o lo que es la Organización Mundial de la Aeronáutica Civil, ¿verdad? A cada país le da unas siglas. A nosotros nos pertenece GUA o un código. Eso es lo que es un bien inmueble. Y a la hora de hablar de motores, se refiere a las aeronaves. Cada aeronave puede ser de 2 motores, de un motor, etcétera. Entonces, esas aeronaves es lo que tiene la depreciación o el bien mueble. Esa es la diferencia. Su naturaleza es de que está construida como con cosas que se pueden trasladar de un lado a otro, pero por la licencia, es que no me recordaba. Es decir, que es la matrícula, ¿verdad? El determinante. La matrícula. Correcto, la matrícula. Esa es la que es considerada un bien inmueble. Eso es lo que manda y es lo que se genera por eso como bien pero mueble. Otra cosa que hay que entender es que no le está clasificando los bienes, sino que se está refiriendo a la naturaleza jurídica de ese bien. Y le está exactamente, licenciada. Así es, ajá. Entonces tenemos, en la ley tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Porque cada palabra nos puede llevar a una interpretación deficiente o muy eficiente. Pero yo, Ronald Monzón, lo felicito y le agradezco su aporte porque usted dio específicamente el comentario y el aporte. Igualmente, Ronald, muchas gracias. Esa era la palabra que... Sí. Y Carla, licencia, toda la razón. Licencia. Y eso es lo que a uno le gusta, porque uno viene también y sigue aprendiendo. Uno continúa aprendiendo. Y entonces ahí donde usted es donde puede colocar en su código, que yo lo voy a hacer, ahí es donde, como al artículo que usted menciona, aunque por su naturaleza y así, eso es lo que engalana el derecho. Y por eso es que así lo aprendí. Ronald, solo repítame la palabra, era licencia, se me olvidó. Matrícula. Es la matrícula. La matrícula de Guatemala es GUA. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Bueno, seguimos. Gracias, Ronald. Bueno. Para servirle, licenciada. Muy amable. ¿Alguien más? Y eso es que soy médico aeronáutico. ¿Y saben qué voy a hacer, Ronald? Agregarlo a la guía 7, en donde están algunos ejemplos de leyes, ¿verdad? Para tenerlo ahí también como aporte. Es que es una cantidad de leyes, son bastantes leyes las que se relacionan con el tema de bienes. Bueno, ¿alguien más? Yo, licenciada, buenas noches. Y Marjorie, buenas noches. Me quedó la duda
me imagino que debe ser algo parecido como lo que indicó Ronald, pero en el caso de los ferrocarriles, ¿verdad? Porque esos pues son inmuebles, muebles se podría decir, porque se mueven de un lado a otro, pero por la matrícula me atrevo a decir de igual manera que debe ser que se consideran inmuebles, ¿verdad? Exacto, y eso sí lo tiene claro este artículo 445 en su numeral 5. Los ferrocarriles y sus vías, pero es porque está el servicio, la utilidad del ferrocarril va a ser en la vía, no solo el ferrocarril. Es lo mismo que pasó con las aeronaves, ¿verdad? Solo ellos solitos son bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Pero ya en servicio adquieren esta categoría. Ya se fijaron, la ley les da otra categoría de acuerdo al servicio. Con los drones también, así es, Emerson. No, aquí hay que tomar en cuenta que las vías están fijas al terreno. Y por eso son considerados inmuebles. También. Y ahí lo dice. Los ferrocarriles y sus vías. Y sus vías. Y siempre que estén y radiotelegráficas fijas, o sea que tienen que estar totalmente fijas. Así es, pertenecen a la nación, Eduardo. Así es. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Dixon dice. Una duda todavía más a esto, y me abunda la mente. Si los ferrocarriles, los aviones, los barcos, buques, ¿podrían entrar en eso también o esto sí no? Son considerados igual, son considerados bienes muebles. Okay. Muchas gracias. Bueno, algo más que hoy qué bonito, ya vieron, esto, así son bonitas las clases. Las clases, sí. Cuando alguien sabe y hace que nosotros aprendamos. Y miren, ahorita tanto que no se me venía la palabra matrícula. Y a mí ya se me había olvidado. Bueno, muchísimas gracias. Tengan feliz noche. Nos vemos el día jueves, ¿de acuerdo? Y por gracias igualmente.